hasta que Dios me diga que hable de otra cosa. Primero libro de Samuel, capítulo 18. Yo le vengo hablando de los ungidos, porque cuando veo ciertas cosas, es lo que necesitamos como iglesia. No necesitamos solo gente capaz. La capacidad es muy buena, pero lo que necesitamos es gente con unción. La unción viene por un trato, por una relación con Dios. En la medida que el hombre se acerca a Dios y levanta sus manos, se rinde a Él, hombre y mujer, con todos los defectos que nosotros tenemos, la gracia, el carácter de Dios cae sobre nosotros. Quiere decir, comenzamos a recibir algo sobrenatural. La unción de Dios viene sobre nuestras vidas. En la medida que nos determinamos caminar en obediencia, caminar en santidad, esa unción va en crecimiento. Entonces podemos hacer cosas. A algunos se les hace muy fácil entender los principios del reino, otros se dan la cabeza contra la pared toda la vida, protestan, nunca lo entienden. Y todo depende también de esa unción que Dios da. Algunos leen la Biblia y dicen, pastor, no entiendo nada, y otros la abren y Dios le habla directamente a su corazón. La unción de Dios abre puertas, la unción de Dios permite cierto crecimiento, desarrollo en todo aspecto de la vida del Hijo de Dios. Así que yo le vengo hablando de las oportunidades, no me acuerdo los títulos que le había puesto, las oportunidades, la oposición, no me acuerdo bien, el tiempo que espera el ungido de Dios para que aquellas cosas que quiere las pueda lograr en la vida. Pero yo le quiero hablar de los peligros que corre todo ungido y ungida de Dios, ¿no? Yo sé que acá hay gente, hay mucha gente ungida de Dios. Yo siempre se lo digo, ¿no? Y soy enemigo de pasarle la mano por alguien por el lomo, sin reconocer. Nos debemos reconocer, nos debemos honrar los unos a los otros, aunque haya gente que no entienda esto. Nos debemos honrar los unos a los otros. Pero sí que el ungido, la ungida siempre correrá peligro. No quiere correr peligro, no haga nada, no sea ungido. Pero la posición de ungido lo va a poner en un lugar donde justamente el enemigo tratará de atacarlo, tratará de ir contra su vida, contra su casa, ¿no? Y en esa pelea, ¿no? En esa pelea justamente se determinará el destino de las personas y de lo que Satanás haga sobre los hogares. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 9. Quiero que lean. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Diga conmigo, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Algo pasó, decirle al que está al lado tuyo, me tenés que mirar bien. Decirle, me tenés que mirar bien. ¿Por qué? Porque hay una unción sobre tu vida, ¿no? Hay una unción sobre tu vida que clama para que haya una honra, ¿no? Y cuando, ¿sabes que toda hechicería comienza por la mirada, ¿no? Toda maledicencia, maldición comienza por la mirada. Después sigue por la palabra, ¿no? Y después por los hechos, por las manos, por los pies. Después vienen los hechos contra las personas. Pero todo comienza siempre por la manera en que yo te miro, con la manera que vos me mirás. Acá este fue el principio de la maldición que este hombre desató sobre sí mismo y que causó su ruina, porque el desobedecer a Dios siempre causará ruina sobre el ser humano. Así que dice la palabra que, ¿se acuerda? Yo de esto lo prediqué la vez pasada. David estaba endemoniado, ¿no? Y un sirviente del palacio le dice, ¿por qué no traemos a alguien que sepa tocar un instrumento, que lo toque con unción? Así la locura del rey, la manifestación satánica del rey se calma y él va a sentir paz. Saúl lo escuchó y le pareció bien y le dice, vayan y búsquenlo. Entonces el criado, el ayudante le dice, yo conozco a un joven que toca el arpa, que es buen mozo, que es buen parecido, que es muy educado, que es un guerrero, porque lo vio pelear con el oso y con el león, o al menos escuchó la historia, ¿no? Y es hijo de Isaí. Usted ya conoce la historia. Dice, pasen a traérmelo. Entonces después le manda una carta al padre, se lo pide para tenerlo en el palacio. Halló gracia, diga conmigo, gracia a los ojos del rey, ¿no? Y el rey le pide ahí al padre, por favor, déjamelo acá porque el pibe me hace bien, él toca el arpa y me viene una paz tremenda, el espíritu que me atormenta se apacigua y yo puedo pensar, puedo desarrollarme como rey, puedo moverme, ¿no? Y Isaí, el padre, le dice, sí, mi rey, téngalo,
téngalo. Así que David ahí entonces tocaba el arpa y el rey se apaciguaba. Pero ¿saben qué? No necesitamos apaciguar las opresiones, lo que necesitamos es ser libres de toda opresión. Vos podés venir acá y quedarte conforme, ay, qué bien que me sentí en la reunión, pero salís y seguís atormentado, o seguís oprimido, o seguís pensando de la misma manera que pensabas antes de entrar y no encontrás ninguna solución, porque lo que no necesitamos es que nos pasen la mano por la cabeza, por el que ay, pobrecito, vamos a darle un poquito de paz. No, necesitamos toda la paz de Dios. Necesitamos ser libres en Cristo, porque Cristo no murió en la cruz para que recibamos una parte de su libertad y una parte de su bendición, sino que murió para que seamos verdaderamente libres. Diga gloria a Dios, ¿no? Así que bueno, ahí está entonces, ahí está en esta cena, ¿no? Pasa algo que lo cual yo no prediqué, que por ahí le tenía que haber predicado, ¿no? O le prediqué, sí, le prediqué cuando David mató al gigante, le prediqué esa parte, ¿no? Cuando mató a Goliat. Entonces, esa guerra era una guerra larga, porque claro, tenían al filisteo, tenían al gigante y el pueblo de Dios oprimido y nunca alcanzaba victoria. El asunto que este jovencito con una piedra derriba al gigante con su propia espada, le corta la cabeza y se armó la fiesta. Primero la batalla, corrieron a los filisteos, los saquearon, los corrieron, nunca más los embromaron, y el pueblo se entera en la ciudad de Jerusalén y hace una fiesta de bienvenida, como se le da a todos los ejércitos victoriosos a través de la historia. Entonces ahí viene Saúl, el rey, a caballo, feliz, se chupaba las orejas de la sonrisa, ¿no? Y lo traía al joven David, ¿no? Y todo el ejército, todos contentos. Y las mujeres habían escuchado que el que había derribado al gigante no fue Saúl, sino que fue David, ¿no? Y dice la Biblia esto, que le acreditaron a Saúl la muerte de miles y le armaron una canción. Saúl mató a miles y David mató a 10.000. Y todos cantando, las mujeres salían con panderos, pero cuando Saúl escucha eso, de que le acreditaban al pibe le acreditaban un mayor número de muertes de lo que a él le daban, se puso celoso, y los celos abren las puertas del corazón. Diga gloria a Dios. ¿Sabes que los celos maneja el destino de tu vida también? Como otro pecado, no es el único, ¿no? Todo pecado abre puertas al mundo espiritual. Y esto fue lo que le pasó al rey. El rey ya venía mal, Dios lo había abandonado, ya venía en picada, ¿no? Pero él hacía todo lo posible para que le vaya mal. Dice la Biblia que cuando escuchó la canción se puso muy celoso, se puso con mucha bronca, ¿no? Se enojó muchísimo por eso que le acabo de decir, que le acreditaban miles o 10.000 a este joven y a él solo miles, y abrió las puertas del corazón. Y ahí empieza este verso que dice: y desde ese día nunca más volvió a mirar con buenos ojos a David. ¿Por qué? Por los celos. Diga conmigo, por los celos. Los celos hacen que no veas de la misma manera a las personas. Un hombre con celos a su mujer la ve con desconfianza, la mujer a su esposo pasa igual. Y esto no dirá, mirá cómo se vistió, ¿para qué se pone perfume? ¿No? Y se da una manija bárbara, porque el problema no está en la vestimenta ni en el perfume ni a dónde va, el problema está en el corazón. Cuando uno tiene celos en el corazón, ve todo con desconfianza. Y seguro que le acreditaron miles, y dijo encima, él lo saca por su boca y dice: solo le falta el reino, ¿no? Pero en realidad también él estaba reconociendo el abandono de Dios sobre su vida y que quedaba indefenso. Yo te quiero decir esto a todos ustedes y me lo digo a mí también. Dios es nuestra defensa. Dios es nuestro muro alrededor. Sin Él, vos y yo estamos perdidos. Amén. Sin Él no somos gobernados por el Espíritu Santo. Sin Él estamos arruinados. Y muchos están acá precisamente por eso. Seas de la ONG o seas de la iglesia. No sé por qué motivo Dios te trajo a la iglesia en el tiempo que te trajo, pero te trajo para sanarte, te trajo para liberarte, te trajo para bendecirte, te trajo para pasar por un proceso de restauración. Diga gloria a Dios. Así que ahí estaba entonces, espera que me perdí. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que, pues mira, primero, celo. La Biblia, esto es un documento histórico, aparte de ser palabra de Dios, ¿no? Porque queda un registro cronológico de cómo una persona queda endemoniada.
¿no? Dice, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día, como consecuencia, si hubieran escrito esto, como consecuencia sería igual, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, voy a clavar a este pibe en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Diga conmigo, 2 veces. La cosa está seria. Porque cuando la Biblia habla de reiteradas, que las cosas se reiteran, es porque hay una afirmación de parte de Dios o de parte de Satanás. Y aquí el que estaba determinado a matar al ungido era Satanás por medio de este varón que había perdido la unción. Así que 2 veces pudo evadir. Más Saúl, escuchadme, uno tenía un arpa. Vamos a hablarlo bien primero, porque esto es maravilloso, ¿no? Mas Saúl estaba temeroso de David. Parece una incongruencia. Un joven con un arpa tocando contra una pared, el otro con una lanza en la mano diciendo, yo a esto lo voy a clavar en la pared, pero resulta que el que tenía miedo era el que tenía la lanza. Diga gloria a Dios. Porque hay cosas que no son con fuerza y no son con espada, sino que es con el Espíritu Santo. Este joven vivía bajo la unción de Dios y el otro había perdido la unción de Dios. Y cuando uno pierde la unción de Dios, tiene temor. Diga conmigo, tiene temor. Y el temor le abre las puertas a otros pecados, ¿no? Así que ahí estaba Saúl, un soldado, un guerrero, un hombre grande. ¿Te acuerdas que le quiso poner una armadura, y David no podía caminar? Un hombre enorme, pero resulta que la Biblia deja documentado que Saúl le tenía miedo. Vos mirá por qué le tenía miedo. Por cuanto Jehová estaba con él, y ahí reconoce, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Diga gloria a Dios. Tarde o temprano todo ungido será perseguido. Decirle al que está al lado tuyo, prepárate. Tarde o temprano la unción que hay sobre tu vida levantará oposición. Esto puede suceder en tu propia casa, con los que no creen, con los que no están llenos. Puede suceder en la misma iglesia, puede suceder con hermanos, puede suceder con amigos, puede suceder con compañeros de trabajo. Si el ungido se mantiene ungido y hay personas que pierden la unción, se levantará oposición. Es cuestión de tiempo. Por eso en la vida de las iglesias se pasa por situaciones que pueden ser normales, pero que nos sacuden. ¿Por qué? Porque la gente crece o decrece en la unción exactamente como se llena un tanque de agua o una botella de agua, ¿no? Y venimos, pero ¿soy lleno o no soy lleno? Porque si soy lleno acá, en mi vida voy a hablar, voy a manifestar, me voy a mover de tal manera que voy a manifestar la unción que hay en mí. Ahora, puedo venir también a la iglesia, pero no pasa nada, porque solo vengo, no me lleno, no tengo ese trato, ese contacto, esa llenura de parte del Espíritu. Entonces eso también después se manifiesta a través del pueblo, sean hijos o no sean hijos. Y acá estamos hablando de un hijo de Dios, Saúl era un hijo de Dios, una persona que estaba llena del Espíritu Santo, pero que su vida, sus pensamientos y por consiguiente sus acciones hicieron que perdiera la unción. Así que este Saúl comenzó cenando al ungido, pero terminó tratando de matarlo. Diga gloria. ¿Por qué? Porque cuando no se opera en el Espíritu, siempre se opera en la carne. Decir al que está al lado tuyo, ¿te mueves en el Espíritu o te mueves en la carne? No hay opción, no hay opción. ¿Me muevo como pastor en el Espíritu o soy un pastor carnal? ¿Te mueves en el Espíritu como ama de casa, como madre, como padre, como hijo, como esposo? ¿O sos un esposo carnal, un marido carnal, un hijo carnal, un empleado carnal? Lo que hagas en la vida lo vas a hacer dirigido por el alma, por la carne. Pero el desafío de Dios es que vos y yo seamos llenos del Espíritu para poder primero corregir, pero para poder conquistar, retomar, restaurar aquellas cosas que Dios dijo que iba a restaurar en nuestras vidas. Diga gloria a Dios. Así que los ungidos tienen que cuidarse mucho de los no ungidos, porque estos siempre los van a rechazar, ¿no?
Ahora, cuando hay un ungido, pues mira, pensar, por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo, en un trabajo. No estoy hablando de vos, pero pensá en tu trabajo, ¿no? Muchos de ustedes trabajan con gente que no viene a la iglesia, ¿no? Y vienen y se llenan de Dios y oran por los compañeros de trabajo, pero vos encontrás que los compañeros de trabajo murmuran contra vos. Al contrario, te hacen vacío, te dejan de lado, ¿no? ¿Y esta de qué se la da? ¿Y este de qué se la da? ¿No? Y te invitan a hacer una porquería, vos decís, no, yo eso no lo hago. ¿Y esta de qué se la da? ¿Y este quién se cree que es? ¿No? Entonces, para tapar su pecado, el que roba dice, toma, te doy esto también, ¿no? Si vos agarrás, estás siendo cómplice. Si vos aceptás una mentira, estás siendo cómplice. Entonces ellos siempre van a tratar de ensuciarte, o al menos de que seas partícipe, para que te puedan quitar la autoridad. Un cristiano sin autoridad está desnudo. Un cristiano sin autoridad no puede denunciar el pecado. Un cristiano sin autoridad no puede pedirle a los demás que se arrepientan, ¿no? Entonces, donde hay un cristiano lleno del Espíritu Santo, siempre la carnalidad o la humanidad de los que están al lado siempre se va a manifestar. Así que todo comienza ahí por la mirada de Saúl. El verso 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Gloria a Dios, ¿no? Porque esto había comenzado con el mérito que las mujeres le daban, los miles y los 10.000, ¿no? Y la idea es esto, que cuando se pierde la espiritualidad, la carne toma control. Es esto lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó bien. No era que era un desobediente. ¿Se acuerdan cuando el padre lo mandó a buscar las armas que se habían perdido? Si leemos unos libros para atrás, era un joven obediente, como los jóvenes de la iglesia. Hijo, vayan para allá y tráiganme la sana. Y este varón se fue 1 día, 2 días, 3 días, 5 días. El padre preocupado, el sirviente le decía, volvamos porque tu padre debe estar preocupado. No, a mí me pidió que le lleve la sana. Un buen hijo. Pero algo pasó en su corazón. Mucha gente empieza bien y termina mal. Y la idea es empezar bien y terminar bien. Empezar, por eso siempre se habla a nivel de iglesia del primer amor. ¿Cuántos saben lo que es el primer amor? El primer amor era cuando recién viniste a Cristo, ¿no? Y cantabas que parecías un ángel, no porque sepas cantar, por las ganas, la pasión que le metías, ¿no? Y dabas sin pensar lo que estabas dando. Y si alguien decía, hay que hacer esto, ahí corrías, puedo yo, como los gurises, ¿viste? ¿No? Pero pasa el tiempo y parece que ya después retaseamos y andamos mirando lo que le damos y ya cantamos, porque claro, la canción ya juzgo cómo cantan, si sonó lindo, si no sonó lindo, ¿no? Alguien dice, habría que levantar una pared, habría que ir para acá, o habría que ir para allá, ¿no? Y tendría que ir a aquel de nuevo, ¿no? Aquel que no hace nada, aquella que no hace nada, termino juzgando al hermano. Hay un llamado de parte de Dios de volver al primer amor. Si no volvés al primer amor, el fuego se apaga. Es posible vivir de manera continua en el primer amor, diga gloria por favor. Es posible ser un cristiano encendido por el Espíritu Santo todos los días de la vida. Todos los días, llevar una vida encendida. Es posible amar a Dios, me vaya bien o me vaya mal. Es posible. No le puedo dar el control a la carne. No le puedo dar el control a la carne. Saúl miró con malos ojos a David. Significa esto que había perdido la visión espiritual. Sin visión no hay un enfoque espiritual. Yo te puedo mirar en la carne. Y si te miro la carne, no voy a ver el potencial de Dios, la obra de Dios, lo tremendo de Dios sobre tu vida. Jamás voy a poder discernir al siervo y a la sierva. Gloria. Solo voy a ver un hombre que según las intenciones del corazón pasa a saber qué quiere hacer. O una mujer que según las intenciones del corazón, así habla la boca, dice la palabra, pero también miran los ojos, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu determina cómo miro lo que veo y lo que hablo por consiguiente. En mí y en vos es exactamente igual. En vos es exactamente igual. Así que cuando no hay visión espiritual, por falta de la pérdida de la llenura del Espíritu, tampoco hay un enfoque espiritual. A los ungidos siempre hay que mirarlos a través del Espíritu. Siempre. Es fácil mirar los defectos que tenemos. Es
fácil criticarnos entre nosotros. Eso lo hace cualquier carnal. Es fácil, no, pero aquel hermanito, aquella hermanita sale y prende un cigarro y ahí le caen por un cigarro, ¿no? Sería mejor que nadie fume, claro que es verdad, ¿no? Pero no podemos mirar por los ojos de la carne, debemos mirar en el espíritu. Cuando vemos a través del espíritu, podemos ver más que lo que tiene en la mano, si es un cigarro o lo que fuera. Porque vemos la obra de Dios en su espíritu. Vemos que Dios está trabajando o no está trabajando. Vemos lo que a la persona le cuesta. Vemos las luchas que las personas llevan adelante, ¿no? Podemos ver el esfuerzo o no que están haciendo cada uno para vivir en santidad. Vemos a uno que fuma y se goza de su desobediencia, pero vemos a otro que llora, que le cuesta, que le pide perdón a Dios, que le está pidiendo fuerzas a Dios. Y no digo por el cigarro, pero no porque hable de alguien en especial, por favor, por favor. Con cualquier otro pecado. Con cualquier otro pecado. Es exactamente igual. Saúl no miró con buenos ojos a David, porque había perdido la unción. Por consiguiente se pierde la confianza en Dios, porque si perdés la unción, perdés la confianza. Y cuando uno pierde la confianza, ya no te puedes mover en fe. Ya no nos movemos en fe, porque entonces donde había amor, ya hay desamor. Antes había cosas que unían a una persona y a otra, y cuando uno no se mueve en fe, ya hay rencores, hay cosas que nos dividen, hay cosas que nos separan. Por eso como iglesia debemos trabajar siempre sobre la unanimidad, el estar unidos, no solo juntos, el estar con conceptos espirituales de unidad para poder lograr las cosas que el Espíritu nos manda que podamos estar haciendo. Dígame amén si lo cree, si lo cree. Así que estaba operando Saúl, estaba operando no por la fe, sino por los sentidos. Saúl ya se estaba moviendo, el Espíritu Santo lo había abandonado y solo se movía al nivel del alma. Solo se movía a nivel del alma, como muchos cristianos, con buenas intenciones, ocupando lugares, ocupando cargos. Este era el rey, pero no tenía la unción, la había descuidado. El otro tocaba el arpa, no tenía cargo, pero era el que tenía la unción, el respaldo de Dios. Unción es respaldo de Dios. La unción no es que solo sea el respaldo de Dios. La unción provoca, entre otro montón de cosas, un respaldo de Dios. Necesitamos como pueblo, como iglesia, como hijos, el respaldo de Dios. Dice la Biblia, Saúl no miraba con buenos ojos a David, porque esto significa también que donde hubo aceptación, ahora había rechazo, donde hubo agradecimiento, el repudio, donde había admiración, ¡wow! Mira lo que es este hombre, esta mujer, y al poco tiempo hay celo. Un termómetro, sí. Un termómetro. ¡Wow! ¿Cómo cantan? Decimos en el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, que los decibeles de unción bajaron, dice, está desafinando el de la derecha. ¿Por qué? Porque cuando baja la unción, nos empezamos a sacar el cuero los unos a los otros. Caemos en el chisme, en el pecado. Y la solución para esto es mantenernos llenitos de Dios. Diga, llenitos de Dios. En la medida que vos y yo me mantengo llenito de Dios, te voy a ver y voy a ver al mismo hombre, la misma mujer, es más, vos me vas a ver a mí, pero mis debilidades no van a sobresalir, van a estar, pero me vas a mirar con los ojos de la fe, diga gloria, y vas a ver el potencial, la polenta, la fuerza, las oportunidades que Dios ha volcado sobre mí o sobre vos, ¿no? Vamos a ver de manera diferente. Así que el líder ungido siempre va a provocar, es algo lógico, carnalidad en los demás. Cuando alguien vive en santidad, evidentemente puedo tomar el ejemplo del trabajo. En el trabajo lo pueden cargar, lo pueden dejar de lado, lo pueden traicionar, lo pueden menospreciar, se le van a reír, mil cosas que te han pasado, que me han pasado, ¿no? Mil cosas cuando trabajamos con gente que por ahí se cree más viva porque dicen no querer creer en Dios. Así que la condición de Saúl, miren lo que es esto, verso 10. Aconteció que al otro día un espíritu humano, diga conmigo, un espíritu humano. Todavía hay gente en la iglesia que por ahí no toma conciencia de que nuestras acciones están muy ligadas al mundo espiritual. No es solo
conciencia social o buena educación social. Buen día, Dios le bendiga, Dios le bendiga. No, no, es mucho más que educación. Sino que tus acciones, mis acciones, cada palabra que hago afecta en el mundo espiritual. Me llena o no me llena, o hace que me vacíe por las cosas que hay en mi corazón, por las cosas que hay en mi hablar. Puedo ser lleno y por consiguiente cuando un hombre lleno se mete en su casa, gloria a Dios, no puede quedar ningún espíritu inmundo, toda opresión debe ser quebrada. Diga gloria a Dios, porque ahí entró el sacerdote. Y por ahí la mujer temerosa, los hijos, le dice, ay viejo, hay una opresión, pues todo me sale mal. Y el varón ahí ora. Y el primero que lo reconoce es el espíritu inmundo. O al revés, la mujer llena de Dios también, ¿no? Entonces hay un sacerdote, hay un sacerdocio, más que sacerdote, porque hay veces que el sacerdocio es llevado adelante por mujeres, ¿no? Cuando están solos es cuando hay hombres que no toman su lugar, ¿no? Entonces, el espíritu inmundo lo reconoce enseguida. Vivimos en un mundo natural, pero sumergidos, metidos en un mundo espiritual. Y mire, este hombre tuvo una acción, ¿no? Primero de cero, lo habrá compartido con alguien, pero ¿y este mocoso quién se cree? Que las mujeres del pueblo le cantan, solo le falta, pero en lo espiritual algo pasó. Las puertas se le abrieron. Al otro día, un espíritu que andaba dando vuelta se le metió al corazón, se le metió derechito, diga gloria a Dios. Y desde ese día la ruina ya estaba determinada. Aconteció, verso 10, que al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que están protegidos por Dios? ¿Cuántos sienten? Porque una cosa también son diferentes cosas, ¿no? Hay gente que nunca lo siente, pero está protegida igual por Dios, ¿no? Ahora lo lindo es saber que estamos, conciencia en la palabra, pero también cuando uno sabe que va caminando, y Dios va al lado de uno. Es maravilloso, es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿de qué se dio cuenta Saúl? ¿Cuál era el proceso que estaba viviendo? Se había quedado sin el cuidado de Dios, sin el respaldo de Dios. Cuando la unción baja, las defensas de Dios se caen a nuestro alrededor. ¿Por qué te crees que se le metió el demonio, el espíritu, con el permiso de Dios? Porque esas defensas que lo cubrían y que por consiguiente cubrían el palacio y que por consiguiente su reino estaba protegido, ¿no? Que por eso también como consecuencia Dios se encargó de levantar a un ungido para matar al gigante, porque él ama a su pueblo, ¿no? Sin embargo, este hombre iba haciendo todo lo contrario y vivía las consecuencias. Se quedó, no gozaba más de protección divina. Mira, si algo necesitas en tu trabajo, no es ganar más, es la protección de Dios. Si algo necesitas en tu familia, los que somos padres para nuestros hijos, esto es fundamental. La oración de un padre, la oración de una madre, no es que mi hijo se enriquezca, no es que mi hijo salga con la piba más linda o con el pibe más lindo. Señor, guarda su vida. Señor, pongo a mi hijo, pongo a mi hija en tus manos, Señor. Él es tu hijo, yo lo pongo a tu cuidado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y descanso. ¿Por qué? Porque hay protección de parte de Dios. Puedo hacer lo mismo con mi esposa y mi esposa puede hacer lo mismo conmigo. Cubro mi casa, cubro aún a mi suegra. Es la distancia. Señor, tocarlos. A mi hermano, Señor, tocarlos. Puedo orar por otro a cientos y cientos de kilómetros. Señor, ungirlo, cuidarlo, levantar un muro protector. Si es necesario, poner ángeles a su alrededor. Y los ángeles vienen, claro, no los ven. Pero los encomendamos tal cual dice la Biblia. Que ponga ángeles a nuestro y vamos, salimos, hacemos, venimos y contentos. Otros quedan en el camino, pero nosotros vamos y venimos. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay protección divina. Siendo el otro día para Zárate, ahí en Gualeguaychú, nos para la policía. Dice el policía, hubo un accidente y es doble vía, ¿no? Y de la otra vía un coche nuevo, desecho. Yo no sé contra qué chocó, el coche estaba ahí, desecho. Había dos